Padre Celestial, que estás en los cielos y en nuestros corazones, te alabamos, te glorificamos. Gracias te damos por la bendición que nos da de estar en esta mañana en comunión contigo y también proclamando tu palabra a cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares y cualquiera que esté en diferentes partes del mundo. Pedimos que en este día tu gloria pueda brillar entre nosotros. Este día comienza, Señor, como una celebración de la Semana Mayor, la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su victoria en la cruz del Calvario y su resurrección de la tumba, proclamando su victoria, que es también nuestra victoria. Pedimos que tu palabra en esta mañana pueda ser buena y tú permitas también, Señor, que la alabanza que se entone pueda llegar hasta tu misma presencia como una ofrenda grata de nuestros corazones hacia ti. Pedimos que estés bendiciendo a tu pueblo que en este día, aunque en sus hogares, van a estar delante de tu presencia, honrando y glorificando tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú te dignes también traer algo bueno para tu pueblo, una palabra que edifique, una palabra que sea buena y que podamos aprender algo de ella, que siempre es como manantial de agua fresca. Pedimos la bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Alabamos el nombre del Señor, porque podemos una vez más estar en esta mañana en la comunión con Dios y también por este medio en comunión con nuestros hermanos. Este es el comienzo de la Semana Mayor, la Semana de Pasión. No la celebramos un estilo como lo han hecho muchos, de cierta manera tan tradicional, y va a ser la semana diferente, yo creo, en muchos años, porque es la primera vez en la historia donde las iglesias no van a estar reunidas en sus templos. Es algo atípico, diferente, pero no por eso se dejará de proclamar la victoria de Cristo sobre la cruz, en la cruz y de la tumba, su resurrección. Por eso en esta semana vamos a estar caminando por las sendas donde Jesús transitó hasta llegar allí al Getsemaní, al Calvario, y cuando se levantó también de la tumba. Muchos, aún cristianos, han dejado de celebrar esta semana. No estamos celebrando una semana, estamos hablando de lo que dice la palabra, que es la semana más importante en el sentido que recordamos la victoria de Cristo. Al primero que le gustaría que no hablaran de esto es al enemigo, porque en una semana así fue derrotado. Por eso nosotros no adoramos una semana, adoramos a quién, al que trajo como consecuencia esta semana, que es al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Salvador de nuestras vidas, que es Cristo el Señor. Estamos acá en nuestro hogar hoy y sabemos, hermanos, que se presentan contratiempos. Si en algún momento la transmisión se interrumpe, manténgase ahí, que la restableceremos, porque a veces una simple llamada hace que la programación se interrumpa. Pero vamos a estar acá en esta mañana, vamos a gozarnos juntos la presencia del Señor. Hoy creo que el mensaje será escuchado más que nunca. Es posible que en este día, en la humanidad, sea el día diferente, pero es posible que sea el momento donde más se escuche el mensaje de salvación. Pidamos a Dios que esos aires se llenen de su palabra y que el enemigo tiemble. Y pidamos también, si es posible, que en esta semana donde Cristo derramó su sangre por nosotros y llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades, si está en su misericordia también, que en esta semana comience a apartar el virus ese, detenga esta enfermedad por amor a su nombre, porque en Él hay victoria. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros,
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantas, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantas en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Amén, hermanos. Esta mañana celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estemos en nuestras casas por esta situación que hemos tenido, no nos va a impedir que podamos alabar su nombre y celebrar en este día ese gran acontecimiento que fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir el propósito para el cual vino en esta tierra, ¿verdad? Que era morir en la cruz por nuestros pecados para nuestra salvación. Desde ahí donde estamos en nuestras casas, vamos cada uno a alabar el nombre del Señor, amén, y vamos a glorificarle en esta mañana. Vamos a cantar un cántico que no sé si lo conocen todos, pero vamos a tratar de cantarlo. Este cántico se llama El Dios que adoramos, que eres grande en misericordia y poder para salvar. Amén. Aún en medio de esta situación, el Señor aún tiene poder para salvarnos y librarnos de todo mal.
adoramos en esta mañana. Gloria a Dios. Tú eres nuestro Dios y te adoramos. Nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Rey. Él es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Y hoy queremos hablar en la palabra de Dios de este hecho trascendental en la historia. La entrada triunfal de un Rey de paz en una ciudad que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Esta Jerusalén tan codiciada de las naciones, es esa ciudad que permanece allí y donde entró nuestro Señor Jesucristo triunfante, recordándolo un día como hoy, y es un hecho importante en la historia. Dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. Es bien conocido este pasaje y la cita bíblica también es fácil de aprender. Zacarías 9:9, que es una de las citas donde se refiere el Evangelio cuando habla del cumplimiento de esta profecía. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. He aquí viene tu rey, ¿verdad? Justo y salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Este pasaje bíblico, que es la profecía hecha realidad cuando lo vemos en los evangelios, que vamos a leer ahorita, el cumplimiento de esta profecía preciosa. Yo quiero decirle que soy de los que cree la Biblia de tapa a tapa, y la creo no espiritualizando lo que más hacen muchos, y con ello a veces la Biblia se prestaría a muchas interpretaciones. Creo que la mayoría de las profecías tienen un cumplimiento exacto, y no tanto espiritual sino literal. Y a través de toda la Biblia, especialmente en las profecías que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, vemos que todos los evangelios, cada vez que mencionan algo importante en la vida de Jesús, decían: esto fue para que se cumpliera la profecía cuando dijo el profeta tal y tal cosa. Y hay cientos de profecías que tienen un cumplimiento exacto. Y de que celebramos hoy, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado precisamente, dicen, un pollino, hijo de animal de carga, una bestia humilde, sencilla, mansa, ¿verdad? Que cuando un rey entraba en son de paz a una ciudad, lo hacía montado en un asno, mientras que cuando entraba en son de guerra, lo hacía montado en un corcel, en un caballo, como si Cristo un día entró victoriosamente a Jerusalén, humilde y en son de paz, montado en un animal de carga. Pero un día dice también la palabra que vendrá en su corcel blanco, en su corcel de guerra, cuando venga a libertar precisamente a ese pueblo de Israel, a esa Jerusalén rodeada por ejércitos. Un día Cristo vendrá montado en su corcel de guerra, vendrá victorioso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y yo quiero decirle que esta profecía de la entrada triunfal de Jesús y montado en ese animal de carga está profetizado también por Jacob en el libro de Génesis, capítulo 49, y los versos 11 y 12. Desde allá viene esta profecía, hablando de uno que vendría de la tribu de Judá. Eso es cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Ya Jacob, cuando dio profecía a sus hijos acerca de las cosas de los últimos tiempos, dijo, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y todo lo que Jacob profetizó a sus hijos era cumplimiento
tendría cumplimiento exacto al cabo de los años. Y sabemos que la profecía que dio acerca de Judá es algo real, verdadero, y dice así la palabra, ¿verdad? Cachorro de león es Judá. Está hablando de la realeza. Y el verso 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese Silo, del cual habló Jacob, que vendría de la tribu de Judá, no es más que nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Yeshua quiere decir Jehová salva. Y hablando de este acontecimiento de hoy, decía también, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Y también hablaba del nuevo pacto, porque dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Ya le estaba hablando, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Esta profecía tiene su cumplimiento exacto ese día donde Jesús mandó a buscar este pollino, que es algo tan extraordinario. Habla también de que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Estaba hablando de su muerte. Cuando Jesús, aquella última cena, tomó el vino, dijo, este vino que representa mi sangre, este es el nuevo pacto que hago. Y sabemos, hermanos, que nuestras vestiduras y todo nuestro ser han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Y cuando menciona la blancura de la leche y de sus dientes, está hablando también de lo que él haría, que nuestros pecados, aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si fuesen negros, serían emblanquecidos como blanca nieve. Es algo precioso que toda la escritura es una. Todo el contexto, todos los pasajes de la Biblia tienen armonía perfecta porque uno solo es su autor. La Biblia tiene muchos escritores, más de 40 escritores, pero tiene un solo autor, que es Dios. Porque a través del Espíritu Santo, Dios inspiró a sus santos profetas, esos hombres que escribieron acerca de la palabra. Y yo quiero, hermanos, que podamos ver algunas cosas preciosas en este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Algunos le llaman el domingo de hoy como el domingo de Ramos, porque fue allí el domingo donde echaron ramas muchas personas, ¿verdad? Para que el Señor pasase encima de ellos. Dice aquí la palabra, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, Lucas 19, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aleluya. Algo muy importante, el libro de Zacarías, del profeta Zacarías decía, he aquí viene aquí tu rey justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Y realmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sería el rey justo. ¿Por qué? Porque Él vendría a cumplir toda justicia. Precisamente cuando comenzó su ministerio y fue donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado, Juan le decía, ¿por qué tú vienes a mí? Yo no soy digno de bautizarse, diría él. Yo soy el que debía ir a ti. En unas palabras, no querría bautizar a aquel que sabía que era el soberano de la tierra y que era a la vez sin pecado. Sin embargo, Jesús le dijo, conviene que se cumpla toda justicia. Y si algo vino Jesús a esta tierra es a cumplir la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado quiere decir que el pecado merece castigo.
Jesús vino a cumplir toda justicia, porque Él cargó en su propio cuerpo el pecado de toda la humanidad para cumplir con la justicia de Dios, y ahora nos declara libres. Solamente una persona para aceptar el regalo de Dios y para ser salvo hace falta que acepte aquel que pagó tu cuenta en la cruz del Calvario. Por eso es la justicia. Por eso ese rey que venía justo, venía a cumplir con las demandas de la justicia divina. Había que pagar el precio de nuestra salvación. Dice también Salvador, porque Él sería el que salvaría. Precisamente Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús allí, donde Él estaba bautizando, presentó a Jesús como el Cordero del mundo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue anunciado, le dijeron a María: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Y dice la palabra de Dios que sin sangre no hay remisión de pecados. Por eso ese juez y ese Señor, ese Salvador, debía de morir, dar su vida por nosotros. Sería el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sería difícil. No era fácil tener que cargar con lo que no había Él cometido, con el pecado nuestro. Pero Él estuvo dispuesto a decir: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice también: viene a ti humilde. El Rey de Reyes vino humilde. Y humilde no significa, se ha confundido la humildad. A veces se piensa que humildad es una persona pobre. Hemos oído de la historia cuando dice: nació en el seno de una familia humilde, queriendo decir que su familia era pobre. No, pobreza no tiene que ver nada con humildad. Hay pobres altivos y orgullosos, y hay ricos humildes. El Rey de Reyes, Señor desde la creación del universo, venía a esta tierra humilde, dejó su trono de gloria, todo poder y autoridad lo tenía en sus manos. Sin embargo, se hizo humilde. Dice la palabra: fue obediente hasta la muerte. Y entró, se montó en un pollino, hijo de animal de carga. Qué precioso es pensar, hermano, en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, contrastado con el enemigo de nuestras almas, que su orgullo lo llevó a su fracaso. Pero Cristo, con su humildad, mató el orgullo. Y hay algo muy precioso que queremos acá señalar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le dijo: desatad, id y buscad un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Qué cosa más maravillosa. En el Evangelio de Mateo habla de que también el pollino estaba con su madre, podemos decir con el asna, lo trajeron. Pero todo parece indicar que montó en el pollino un animalito que dice que nunca había montado nadie en él. Y eso nos hace pensar que nuestro Rey es el Señor de la creación, el creador del universo, quien creó también los animales. Y a la palabra de Jesús, tanto la naturaleza lo obedece. Sabemos cuando estaba allí la tempestad en el mar de Galilea, que dice que reprendió los vientos y el mar, y decían: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos lo obedecen? ¿Quién es este también que se puede montar en un animal que nadie ha montado? A nadie se le ocurriría eso, entrar pacíficamente en medio de una multitud, en medio de gente. Un animal, podemos decir, como se dice vulgarmente, cerrero, un animal indomado. Sería una locura. Para usted montar a una persona en un animal, primeramente hay que domesticarlo. Sin embargo, Jesús montó un animal demostrando que es el Señor de la creación. Hasta las fieras, cuando estaba allí en el desierto, dice que las fieras le obedecían. Estoy seguro que Jesús se para delante de un león, de un tigre, de cualquier animal, y esos animales vienen porque reconocen a Jesús, el Creador. ¡Aleluya! Amén. Es algo maravilloso, es algo tremendo. Con Dios las cosas funcionan de manera diferente. ¿Quién es este? La naturaleza le obedece, los animales le obedecen. Él hace lo que está en contra muchas veces de lo natural, porque Él es un Rey sobrenatural, aunque vino a esta tierra, caminó entre nosotros. Es el Rey de Reyes, Dios entre los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el arca del pacto fue capturada ya en el Antiguo Testamento, los filisteos la tomaron. El arca del pacto, que era símbolo de la presencia divina y de bendición de Dios para su pueblo. Cuando los enemigos la tomaron, lo que era bendición para el pueblo de Dios fue juicio para esos pueblos. En primer lugar, juzgó a su Dios.
El primer día que pusieron el arca del pacto de Dios como trofeo delante del dios Dagón. Cuando amaneció, Dagón estaba allí tirado delante de él, como quien dice, ese dios rendido a los pies del Dios de los hebreos. Lo volvieron y levantaron, pero el otro día cuando se levantaron, entonces aquel Dios se desbarató, cayó, se les rompieron las manos y la cabeza, porque delante de Dios nadie puede. Y ese arca del pacto se convirtió en maldición, en tumores, en enfermedades para todas aquellas ciudades. La pasaban de una ciudad a otra y donde quiera iba la enfermedad. Y dijeron, señores, ¿qué está pasando? Consultaron a gente sabia y dijeron, eso es que hay que devolvérsela ya, porque el Dios de los hebreos está airado. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos, si es de verdad que es Dios, vamos a tomar algunas vacas que están criando. Vamos a trancar sus terneros. Y si de verdad es Dios, contra la naturaleza, las vacas cuando oigan a sus terneros bramar, indudablemente irán, dejarán todo y irán allí a donde están sus terneros. Pero si es de Dios, dejarán a sus terneros y irán por el camino contrario. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando hicieron el carro y pusieron el arca del pacto encima, dice la palabra de Dios que las vacas bramando contra la naturaleza, sintiendo el instinto maternal de ahí donde estaban tus terneros, pero era Dios que lo estaba guiando, el Dios del universo, las guió en camino contrario hasta el pueblo de Israel y allí las sacrificaron en holocausto esas vacas. Dios es un Dios así, que es maravilloso, que tiene poder sobre los animales, que tiene poder sobre la naturaleza. Es el Dios en que nosotros creemos. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo que me admira también, verdades aquí en este pasaje que son preciosas para el pueblo de Dios. Y es esto, mire hermano, dice la palabra de Dios, cuando llegó ahí dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Hay algo que me admira, es nuestro Dios, en el Dios que nosotros creemos, siempre lo tiene todo preparado. Me admira que me parece que nunca el Señor Jesucristo no ha hablado anteriormente con las personas que tienen que hacer preparación para Él, pero de alguna manera todo está preparado. Dios tiene festín para nosotros. De alguna manera todo en nuestra vida está planificado por las manos de Dios. De tal manera que cuando llegaron allí sus dueños preguntaron, ¿por qué hace ese? El Señor lo necesita. Y es como que se calma. A la voz del Señor todo se apacigua. Cuando el Señor dice algo, todo se controla, todo es como que todo está planificado. ¿Cómo es que Jesús que andaba con sus discípulos, seguramente no fue primeramente a hablar con sus dueños, pero Él es el Rey de Reyes y todo lo tiene bajo control, todo lo tiene planificado, ¿verdad? Y también vemos allá cuando iba a hacer la cena, en el capítulo 22 de Lucas y el verso 7 al 13, dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y Él con sus discípulos. Jesús sabía le dio las indicaciones, tal vez tampoco había hablado con ese hombre. Él sabía todo, Él tiene un detalle anticipado de todo lo que va a suceder. Le dijo, ¿cómo va a ser? Ustedes van a ir a la ciudad. Sin Él estar presente, ya Él estaba mirando. Le dijo, os saldrá un hombre con un cántaro de agua, seguidlo. Cuando llegue allí, les preguntará el dueño de la casa, ¿dónde está el lugar preparado? Y Él les preparó un aposento alto, preparad allí. Posiblemente Jesús ni había hablado con ellos, pero su palabra es algo maravilloso. Su palabra va adelante. Antes que Él llegue, ya su palabra va adelante. Como dijo aquel hombre también, cuando fue sanado su criado,
que le mandó a decir Jesús, ven y sana a mi criado. Y le dijo, no es digno que entres a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y sin Jesús tener necesidad de ir a aquella casa, solamente dijo la palabra y el criado fue sano en aquel momento. Amén. Aleluya, que es imposible para nuestro Señor. A su palabra es preciosa. Cuando los 5,000 hombres, que sin contar a las mujeres y los niños, estaban también un día en el desierto escuchando la palabra, y Jesús les dijo, dadle de comer. Y dijo a los discípulos, ¿de dónde le daremos de comer a tanta gente? Ni 300 denarios de pan bastaría para darle pan a tanta gente. Pero dijo alguien, pero aquí hay un muchacho que tiene. Y ella le dijo, dadle vosotros de comer. Había una meriendita allí, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. ¿De dónde le vamos a dar? No tenemos ni dinero, ni hay panadería que pueda producir ahora. Como no habría panadería en este momento para darle de comer. Ningún bakery aquí tendría ahora para darle de comer a 10,000 personas en un instante. Sería una locura. Habría que conseguir todo. No habría lugar. Dice, pero Jesús dijo eso probándole, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús tiene todo planificado en nuestras vidas, en tu vida, en la mía. El futuro, el mañana, si aún viniera enfermedad, problemas, situaciones, no hay nada que le sorprenda. El mundo está en las manos de Dios. A Dios no le sorprende nada. Podemos confiar en un Dios que tiene tu vida y la mía en sus manos. Lo tiene todo planificado. Si has de perder tu trabajo, Él lo tiene todo planificado ya. Tiene el dinero de donde va a venir. No te va a faltar. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga, Padre. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Jesús que entra triunfalmente en Jerusalén, entra triunfalmente en tu vida, entra triunfalmente en la tempestad y la calma, entra en la enfermedad y la destruye, entra en tu vida y mata el pecado. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que está con nosotros hoy, mañana y siempre. Y hay algo que me conmueve de todo esto. Dice la palabra de Dios. Trajeron ese pollino a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Algo que me admira de todo esto es, Jesús vivía un día a la vez. Y por eso es bueno, hermanos, que sepamos aprovechar cada instante. Nosotros no podemos sufrir el mañana. A veces el temor nos sobrecoge y pensamos si viene esto, si viene lo otro, si viene la enfermedad, si viene la depresión, si me falta el dinero, si me falta la salud. Vive tu día hoy. Alaba al Señor hoy. Amén. Jesús sabía que esa sería la semana donde entregaría su vida, donde tendría que ofrecerse por nosotros. Más que esto aún, un poquito más adelante, llora sobre la ciudad, pero no por él. Llora por aquello que a pesar de ver las cosas y de ver los grandes acontecimientos, aparentemente veían, tenían los ojos abiertos, pero tenían sus ojos velados. Hay que saber mirar los tiempos. Yo no sé el mañana, pero gózate hoy. Hoy es día de gozo, hoy es día de triunfo. Esta es la semana de victoria. Por eso algunos que la celebran de una manera, que hay sábado de silencio y hay viernes que no comen carne, que hacen esto, se ponen en tristeza. No hay que estar triste porque Cristo no está muerto. Gloria a Dios. Cristo está vivo. Entró triunfalmente a Jerusalén y por eso él supo aprovechar esto, ¿verdad? Dice que toda la multitud se gozaba, alababa al Señor, daba grandes voces, alababa al Señor en este día y da grandes voces porque el Señor es el Señor de la historia. Aun cuando vengan cosas aparentemente malas, no es más que cumplimiento de su palabra y podemos decir, gloria a Dios, el mañana está en tus manos. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, dice la palabra de Dios, entró por aquella ciudad. Pero dice también la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Ya Él no va a entrar, está entrando ahora. No hay necesidad de que entre por las puertas de Jerusalén, pero sí es necesario que entre por las puertas de tu corazón.
Muchos hermanos están escuchando, pero puede ser que haya amigos también. Este es tiempo de salvación. Todo lo que está ocurriendo. ¿Quién iba a pensar? Muchas veces sabemos, hermanos, se lo he dicho, hermanos de nuestras iglesias. ¿Cuántas veces podrán recordarlo? Hacía falta que estuviera grabado. Cuando le dije, hermanos, aprovechemos el tiempo que hoy podemos congregarnos. Yo no sabía lo que vendría ni lo que vendrá todavía. Pero les decía muchas veces, aproveche el tiempo porque puede ser que haya un día donde usted desee ir a congregarse y no podrá. ¡Qué rápido vino! Después de esto, ¿cuántas cosas vendrán? Congrégate, alaba al Señor mientras pueda. Los discípulos se gozaron. El día de mañana no sabemos lo que va a pasar, pero todo está en sus manos. Pero por eso Jesucristo está diciendo, y por eso te digo, amigo, también, es tiempo de oportunidad, es tiempo de salvación. Cuando miremos estas cosas, dice, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Son señales que nos están diciendo, me acerco, estoy a las puertas. Y más que esto, dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está dispuesto, como entró un día en Jerusalén. Aún esa ciudad tristemente le rechazó, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Jesús, al entrar, aunque sabía que estaba entrando, lloró sobre ella, porque le abrieron las puertas, pero no abrieron las puertas de sus corazones. Por eso él lloró sobre esa ciudad. Ay, si conocieses el tiempo de tu visitación. Ay, amigo, él pudiera, si tú no abres la puerta de tu corazón, también llorará sobre ti. Porque él quiere venir a ti. ¿Por qué? Porque quiere traer paz, bendición. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿para qué? Si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, entraré a él. Quiero decir, te dice, cenaré con él y él conmigo. Él trae la bendición. Jesucristo siempre trae la provisión. Dios no es un Dios que está buscando. A Dios no le hace falta nada. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Con un corazón contrito y humillado. ¿Qué pide Dios de ti, amigo? En esta mañana pide solamente tu corazón. Quiere que tú abras las puertas de tu corazón para que recibas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese que en una semana como esta entregó su vida para darte salvación. Según entró en Jerusalén. Tú le puedes recibir gozoso o te puedes ir triste. Ahí en la Biblia hay dos pasajes clásicos, ¿verdad? A un hombre le dijo, ven, sígueme, vende todo lo que tienes, que es tu Dios, sígueme tomando tu cruz. Y dice la palabra que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sin embargo, a otro rico también lo llamó desde el árbol y le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo hoy entre en tu casa y pose en ella y habite en ella en este día. Y él le recibió, se bajó y le recibió gozoso, lo recibió en su casa. Y Cristo transformó su corazón porque sin que nadie le dijera nada, dijo, y aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Los que desprecian a Jesús se van tristes. Los que lo reciben vivirán gozosos por el resto de sus días. Y venga lo que venga, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. Si quieres abrirlo, puedes decir, Señor Jesucristo, estás tocando mi corazón, yo te abro las puertas. Como entraste en Jerusalén un día, quiero que entres a mi corazón y que vivas conmigo para siempre, para que yo un día pueda vivir contigo también. Amén. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tu sangre me limpie. Te acepto como el Salvador de mi vida y te lo pido por amor a tu nombre, por tus méritos, y te pido que me salves y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios nos guarde a todos y podamos vivir con Él para siempre. Él entró en mi corazón y por eso yo soy de Él. Que Él nos bendiga, hermanos.